renuévate. ¿Sabes una cosa? En casa decimos, allá en casa, en la casa, cuando ustedes escuchen la casa, que mi esposa diga la casa, no se está refiriendo al lugar donde vivimos, nos referimos a la casa de mi familia, o sea, la casa de mis papás, para que me entiendan. Allá en la casa decimos, todo se acaba, Amen. todo se hace viejo. Tuve una experiencia con los autos, que aquí lo aprendí. El auto, entre más viejo, más pronto se va a acabar, de verdad. Amen. Y así es que entre más mejor compres el carro, más nuevo, pues más te va a durar. Y si lo compras de agencia, pues menos te va a dar lata, no vas a batallar. Eso me queda claro, ¿no? Solo que a mí no me gustaría ir a endrogarme con un auto de 4 o 5 años, porque la verdad es que terminas pagando lo mínimo, valor y medio. Entonces es la razón de que yo no. Nada más, yo siempre he dicho, si no, Dios no me va a dar un auto nuevo porque no se nos descompongan esos que tenemos. Amen. Nos llevan lejos, entonces todo se acaba. Este cuerpo se va a acabar. Amen. ¿Sabes por qué no uso? ¿Por qué no me lo corto? Porque mi esposa dice, ya lo tienes. La imagen de este cuerpo se va acabando. ¿Sabes? Todo se va haciendo viejo. Ya nos pusieron Amen. la cita bíblica, y la clave de esta enseñanza es renueva un espíritu. Mira, el Salmo 51 verso 10 completo dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Wow. Eterno Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo de alabanza, de adoración. En el nombre de Jesús, bendice nuestro corazón, bendice esta palabra en nuestro corazón, en nuestra vida, para que lleve fruto. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, si todo se acaba, nuestro espíritu se va haciendo viejo. ¿Sí? Por eso dice David, pero ahorita vamos a ver las condiciones. ¿Por qué David dijo eso? Todo se va haciendo viejo. Por ejemplo, Jesús dijo, el mundo pasará. Lo que hay en el mundo se va a acabar. Elige cualquier cosa. Los celulares, como les he dicho, mi hijo, hasta que él se empezó a comprar su celular, que los cuidó, ¿verdad? Tu ropa se va acabando, el carro se va acabando, se va haciendo viejo, el tiempo no perdona. Entonces tiene mucho que ver el tiempo en esto de, mira, quiero decirte que el ser humano tiende al pecado, el ser humano tiende al mundo, el ser humano tiende a la comunidad. ¿De verdad? Puedes ver aquí, hay gente que le dice, te espero en la iglesia el domingo, ¿qué va a haber? Pues culto, ¿qué tiene que ver? ¿Qué va a haber? Por ejemplo, y el creyente en su fe, si no tiene el cuidado, se va a hacer viejo. El recién convertido, la semana pasada lo mencionaba, ora por todo. Y uno de viejo en el evangelio dice, yo lo he hecho, ya hay cosas por las que oro cierto tiempo y digo, ya no voy a orar por esto. Ahora vengo y le digo al Señor, he orado por tanto tiempo esto, no me lo has concedido, aquí te lo das, y espero en ti, si me lo concedes, qué bueno, y si no. Pero el recién convertido sigue orando y nos conviene ese fervor, ¿me entiende? Y vamos cambiando algunos conceptos de nuestra devoción. Entonces, por eso debemos de ir renovándonos. Hay una palabra, por ejemplo, Lamentaciones, en algunas versiones dice, renueva nuestros días como al principio.
Y yo digo, bueno, pues si estaban cautivos, ¿qué podía renovarles Dios? Pero ellos deseaban, quizás como al principio estaban pensando en sus padres, cómo adoraban. Recuerden que ellos estaban esclavos, pero ellos decían, renueva nuestros días. Y mira, antes de empezar por el punto número 1 que está ahí precisamente en el Salmo 51, tenemos que convencernos que la respuesta de nuestra renovación solamente está en el Señor. Hoy en día encontramos, por ejemplo, cirugías, ¿sí? ¿Y de qué sirve? Si la edad no la podemos quitar. Yo nunca he tenido problemas con la apariencia porque estoy hasta al revés. Un día yo en el autobús iba a ver a mi esposa, que era mi novia, y me subo al autobús. Había que ir de un pueblo a otro. Me subo al autobús y entonces me pego hacia el lado de la ventanilla por recargarlo porque traía sueño, y despierto y una muchacha, ¿puedo decir su nombre? Nadie. Y ya, y al muchacho, a la otra persona venía de pie, yo lo conocía de nombre perfectamente. Hola. El autobús en una curva hace para acá y dice, espérate, vamos a apachurrar al Señor. Y yo le digo, espérame, ¿cuál Señor? Pues sí. Yo siempre he aparentado más edad, yo no tengo ese problema. Pero en las actitudes, en las ideas, el ser humano necesita ir renovándose. Todo es renovar o morir. Por ejemplo, en el trabajo de plomería que yo realizaba, o que realizo todavía de vez en cuando, antes nomás era cobre y galvanizado. El galvanizado había que hacerle roscas, qué cansado. Y el cobre se soldaba con estaño a base de temperatura. Y sale un aparato que se llama termofusor, que se calienta la pieza, se calienta el tubo y se empalma y se funde. Y qué hermoso trabajo se hace. Y había que ir renovándose. Entonces, cuando estamos hablando de una actitud de quedarnos siempre igual, es renovar o morir. Y yo creo que no nos queremos morir espiritualmente. Amén. Ahora sí, punto número 1, renuévate, porque el pecado te puede ganar. Lo vemos en el Salmo 51. ¿Qué actitud, qué condición llevó a David a hacer esta oración? Crea, oh Dios, un corazón limpio. Recuerden que él venía del adulterio. David venía de cometer pecado tras pecado. Ahí ya no estaba el corazón conforme al corazón de Dios, estaba su corazón contaminado. Y él entonces tiene que decir, crea en mí un corazón limpio. Y la palabra que nos ocupa, renueva un espíritu recto dentro de mí. Condición, pecado. Por lo tanto tenía que ser renovado. Si no nos renovamos, el pecado nos va a ganar. Porque el pecado, otra vez les digo, el ser humano tiende hacia el pecado. El ser humano tiende a regresarse al mundo. No te creas, yo estoy hablando con una persona que llegó muy fervoroso aquí y que me han llegado rumores de, no digo nada, nomás le hablo, le mando mensaje, veo que no contesta, le vuelvo a mandar. A lo mejor cambió de número. Y como ya no puedo hacer mucho, mejor oro por él. ¿Me entiendes? Entonces, el pecado te puede ganar si no te vas renovando. Y si somos de los que oramos solamente en la madrugada y en la tarde, y como el hombre natural tiende a regresarse, deja de orar en la mañana y al poco tiempo en la tarde, y viene la tentación durante el día. Y como no ha orado, no se ha fortalecido,
es presa fácil para el pecado. ¿Entiende? Entonces tenemos que movernos. No te esperes a la condición del pecado para decirle: Señor, renuévame. No, ya no hay tiempo. ¿Se ha dado cuenta el factor tiempo cómo está encima del creyente? ¿O no ha visto esa parte? Cuando, por ejemplo, usted en su corazón llegó a este camino del Señor, ya las condiciones del creyente no son las mismas a las de hoy. ¿Te has fijado? Ya no es lo mismo. La condición del pecado, ¿qué dice la Escritura? En los postreros días, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Puedes imaginar una familia sin amor? Pues no te la imagines. Mira las noticias. ¿Te fijas cómo la condición del creyente no es lo mismo? Mira las noticias: aquel golpeó tal, casi mata a su hijo, casi mata a su hija, los hermanos se pelean entre ellos. ¿Te fijas? La condición del creyente ya no es la misma. Entonces el creyente tiene que renovarse. Creo que me estás entendiendo el mensaje. No te esperes a una condición, mejor ven antes de que el pecado te arrastre. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que ni cuenta nos damos. Es tan gradual. Fíjate, nosotros ahora que tenemos al bebé en casa, los primeros meses de su vida lo veíamos a lo mejor cada semana, y si no podíamos verlo a la semana, lo veíamos a la otra semana, y nomás de repente lo veíamos: oye, ya está diferente. Ahora que lo tenemos en casa, como lo vemos todo el día, no le vemos la diferencia. Pero no porque no notamos la diferencia quiere decir que el bebé no va cambiando. Y desafortunadamente el creyente, si no se renueva, no va a ver en decadencia su regreso hacia el mundo, hacia el pecado. Pero no porque no lo mira quiere decir que no está ahí. Tiene que ocuparse de la renovación en su fe, en su devoción, en su espíritu, para que pueda mantenerse, ¿cómo dice? Recto dentro de mí. Ahora bien, ese Efesios, porque si no te renuevas, te lleva, ¿sí? Quiero que vayas a Efesios 4:22. El que sigue, hermano. Puedes ampliarme al 22, si no yo aquí lo tengo, pero mira. Vamos a ver, Efesios ¿qué creen? Que ya tengo lentes. ¿Sí? Mira, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, quítate de encima del viejo hombre que está ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos. Lo que el ser humano natural quiere nos engaña. Ahí está la Escritura. ¿Sí? Ahora, entonces por eso dice ahora sí en el 23: y renovaos en el espíritu de vuestras mentes. Amén. ¿A dónde nos lleva nuestra mente? Yo pienso que esto no está mal. Pues sí, yo puedo dibujar una línea aquí y digo: está derecha. Es mi manera de pensar, pero la traigo a la Escritura, traigo una regla derecha, y esa regla me va a delatar que me está engañando mi vista. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Trae a tu mente, tráela a los pies de Cristo.
Porque si te quedas con tus ideas viejas de ser humano, entonces ahí nos vamos a quedar. Quiero seguir analizando esta parte. Mira, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Ahora sí, ¿cómo somos creados? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Pero ¿cómo somos creados nuevos? En dos factores. Uno, justicia. Dos, santidad, apartado del pecado. ¿Está entendiendo? No es nuestra manera de pensar la que nos lleva a ser renovados. Tu manera de pensar, mi manera de pensar, muy respetable, porque tenemos opiniones a veces muy sanas, pero que por muy sanas no tienen a veces nada que ver con la palabra de Dios. ¿Entiendes? ¿Cuál es tu corazón? Ahora tenemos que vivir conforme a la Escritura, conforme a según hemos sido creados, según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Y rematamos con el verso siguiente, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Entienden? Entonces, esas son las razones para renovarlos: justicia y santidad. ¿Sí? ¿En ese orden? Sí, justicia y santidad de la verdad. No podemos irnos. Yo mi manera de ser. Otra vez David quiso, fíjate cómo David se complica la vida. Si bien es cierto, cuando dijimos punto número 1, no tiene nada que ver con este. Punto número 1 dijimos: renuévate, ¿sí? Porque si no, el pecado te va a llevar. Pero una vez que el creyente llegó al pecado, tiene que luchar por ser renovado. ¿Sí? Yo entiendo y no entiendo y no. Yo entiendo lo que dice la Escritura. Hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Bueno es que no pequemos, pero si alguno ha pecado, ¿me entienden? Lo principal es no llegar al pecado. Entendamos esa parte. Porque luego, sí, al cabo Dios me perdona. No, espérame. Nunca la gracia va a ser una licencia para el pecado. No. Pero ahora quiero ver la otra parte. Cuando alguien llega al pecado, ¿qué a otros les gusta el box? A mí me encanta el box. No lo practico. Decía Ricardo Finito López, dice, contra un nicaragüense, por cierto, ¡pum!, que lo tumba. Dice, y me vi en la lona por primera vez. Dice, caí. No, dice, mi papá que me traía gorro. ¿Cuántos los papás nos traen a gorro? Y él dice, me vi en la lona. Se vale estar en la lona. Él dijo así: se vale estar en la lona. Por descuido, por apatía, por tentación, por lo que quieras. Dice. Lo que no se vale es quedarte tirado ahí. Lo que no se vale es quedarte tirado ahí en el pecado, en el fango. Que trae consecuencias, yo lo sé. No, hombre. Decía un hermano, decía, me cuesta tanto, había caído en adulterio, decía, me cuesta tanto hablar a la gente de Cristo. Llegó el pecado, dice, ¿cómo batalla? Y yo así de otro, un maestro, dice, antes me paraba y enseñaba con toda libertad, dice, y ahora me cuesta tanto. No, yo me quedo así. Yo de loco,
Yo a veces digo, cuando la persona cae en pecado, está hasta renunciando a su ministerio. Y por otro lado digo, no hicimos nada para que Dios nos dé un ministerio. Yo en lo personal no hice nada para ser maestro, de verdad. Y digo, alguien por ahí, un maestro, llegó al pecado y ya no pudo enseñar, y el Señor me dio ese don a mí. Y manejo mi vida con cuidado. No voy haciendo que me pase lo mismo. Entonces, la otra condición es: renuévate. Si ya caíste, renuévate y levántate en el nombre del Señor. Ay, no, pues es que el Señor me ama así como soy, así con lo que hice. Y yo no digo que no, pero lo que no ama es que te mantengas en pecado. David cayó en adulterio, mas no fue un adúltero. Es decir, que no vivió en una vida permanente de adulterio. No, hombre, si después se topó con una mujer muy guapa, Abigail, la esposa del cabezón aquel necio, a la que los pastores de David le pidieron agua, y dijo: no les doy. Si aquellos ya le habían dado a sus pastores y a sus ovejas, y este dijo: no. Usha. David se enoja y viene, y rápido se pone a cocinar toda esta pan, toma un atajo, astuta, no nomás guapa. Y David la ve, dijo: ¿qué hubo? Lo impresionó, y pudo haber hecho lo que hizo la vez pasada, pero no lo hizo. Aprendió la lección. ¿Cayó? Sí cayó, pero se quedó ahí. ¿Qué hizo? Se renovó, y se espera, y se va. Dice: está bueno, hombre. Y enseguida el otro muere. Se entera David que murió, y ahora sí lo trae. Ahora sí. Y como le era permitido, al fin rey fue su esposa. ¿Se fija la diferencia? Renuévate para que no te mantengas en el pecado. Una cosa es caer en adulterio y otra cosa es vivir en el adulterio. No se vale. Pero la condición está en este último punto. Segunda de Corintios 4:16. Fíjate cómo cada cita se va enlazando. Por tanto, si tú te quieres renovar, no desmayes. Mira, antes que nuestro hombre exterior se va desgastando, aunque este hombre, al principio se los dije, nos hacemos viejos, y si no somos como quiera, ya nos vemos. Le dije a mi hermano: vamos haciendo algo, Juan. Y dice: antes de que nos hagamos viejos. Dijo: viejos ya estamos. Dije: viejo estás tú. Pues ya pasó de 50, creo. Pero, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué dice? La palabra clave de nuestra enseñanza: se renueva. Pero ¿cuál es la condición? Que no desmayes. Si tú dices: no, ya me cansé. ¿Qué sigue después de la vejez? La muerte. Entonces, si el espíritu no se renueva, el espíritu se muere. El espíritu se muere. Entonces debemos de entender que parte tan importante es la que nosotros debemos de... Es la importancia de la renovación. Amén. Hoy en día este tiempo nos está invitando a renovarnos. Amén. Mira, lo que pasó hace meses, hace un año, si amerita que nos olvidemos de lo del día de ayer. No solamente un fracaso, a veces una victoria. La gente se queda con que: ay, fui y lloré y Dios lo sanó. Y no, pues espérate, hoy.
Hoy en día es emergente que nos estemos renovando. Encontramos Mateo 10:22, una cita que a mí me motiva mucho, que dice: mas el que perseverare hasta el fin, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare, en otras palabras, que no desmaye, será salvo. Entonces hoy en día, amados hermanos, debemos de entender: renuévate. Amen. El tiempo se está agotando, las condiciones están cambiando, el creyente se va abriendo paso. Cuando alguien se va al mundo, solo queda ¿qué? La fundación, Cristo. Entonces, hoy en día debemos de renovarnos. ¿Quiere estar de pie? ¿Quiere empezar a creer conmigo que es necesario que nos renovemos? Póngase de pie y vamos a hacer una oración. Ya sí. Levanta tus manos. Yo quiero ser renovado. Yo me quiero mantener, Señor, a través de un espíritu recto. El tiempo se acaba y tú vienes pronto. Si no me renuevo, el pecado me va a ganar. Si caigo en pecado, el pecado me va a absorber. Si no me renuevo, el viejo hombre va a seguir viviendo y va a dar frutos. Por eso, Señor, te pedimos que podamos mantenernos. Si bien es cierto, el hombre exterior se va quedando, el hombre interior se va renovando. Si no desmayamos, es una condición. Ayúdanos, Padre, a lograrlo en el nombre de Jesús. Amén.